We are really pleased to welcome you to this session, which is co-sponsored by the Avina Foundation, Observatorio Ciudadano, Frente Sindical de Acción Climática from Argentina, Coopacción from Peru, the postgraduate program on development sciences at the Universidad Mayor de San Andrés in Bolivia, the Office of the High Commissioner for Human Rights' Responsible Business Conduct in Latin America project, and finally, Oxfam, led by my colleagues in Oxfam Peru. I'm Emily Greenspan, your moderator for this morning's session, and I co-lead Oxfam America's Natural Resource Justice Program. For over 20 years, Oxfam has worked alongside communities impacted by the oil, gas, and mining sector to hold governments, companies, and financial institutions accountable and to uphold human rights. We work on these issues in about 25 countries globally, and across these geographies have observed the growing buzz around so-called critical minerals, transition minerals. We know that the urgency to decarbonize our energy systems requires minerals to build clean energy technologies, electric vehicle batteries, solar panels, etc. And the World Bank estimates that the production of energy transition minerals like graphite, lithium, and cobalt could increase by nearly 500% by 2050 to meet the growing demand for clean energy technologies. So call them critical minerals, green minerals, transition minerals, it's all mining. And as many of you have know that are joining this discussion and have experienced firsthand, mining has a long legacy of human rights and environmental costs. And the revenues generated by the sector have not always resulted in long-term benefits for citizens, especially those located near mine sites. In fact, frontline communities often bear the brunt of the human rights and environmental impacts of mining, and entrenched gender bias often limits women's participation in decision-making related to mining and prevents them from engaging with and accessing the economic benefits. Women also experience differential impacts from mining than men, for example, related to the health impacts of water pollution and the burden of care responsibilities when family members have been exposed to heavy metal pollution. Oxfam in Peru's recent research paper, Women in Times of Energy Transition, examines the costs that women faces related to heavy metals exposure and care work, and I'd highly recommend that piece for those of you who haven't yet seen it. Today we have the opportunity to hear from the UN Special Rapporteur on Climate Change and Human Rights, Elisa Morguera, who has just developed a new report on the promotion and protection of human rights in the context of climate change, which is fresh off the presses. And we will be joined by an esteemed panel representing civil society, the private sector, and government, who will share their thoughts on how to achieve fair, sustainable, and inclusive energy transition. In a moment, I will turn to Elisa, but first, just a quick request that you put your questions in the chat as we listen to the speakers, so that we'll have them ready for the question and answer portion of the agenda. So we'll start with Elisa. She is the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change and professor of international law at Durham University and the University of Eastern Finland. As an academic and former UN official, Elisa advised governments and civil society in Africa, Asia, Europe, Latin America, and the Caribbean and the South Pacific on environmental law and human rights. Elisa, welcome, and please go ahead. You have 20 minutes. Yeah, thank you so much. What an honor to be with all these panelists today to keeping our conversation going on critical minerals, a just transition that's truly a transformation of our economic systems and that can really lead us to a safer climate for the protection of everyone's human rights. Since taking office as UN Special Rapporteur on Climate Change and Human Rights, it's already a year and a half ago, I've been hearing so many stories and lived experiences of violations of human rights in the context generally of the energy transition and in particular in relation to the extraction of critical minerals. And what I often seen in international debates is this contraposition, and it almost feels like it's a trade-off, but I'm always cautious when people identify situations as trade-offs between protecting human rights, particularly of indigenous peoples, Afro-descendants, and other communities on whose territories we find critical minerals, and the interests of broader society towards an energy transition. And this always felt like
misinterpretation of reality. And in fact, we need to understand those lived experiences of concerns, but also actual violations of human rights that are already occurring in the context of the energy transition as deep indications that maybe the direction that's being taken towards the energy transition is not a truly transformative one. And this is why it's really important to move beyond that understanding of tensions and contrapositions and this, I think, inaccurate understanding of a trade-off, and rather realizing that if we see that tension with anyone's human rights and the just transition, it means we need to look deeper at what we are identifying as the problems that have led to climate change, and how we are identifying solutions. And realizing very much that all our human rights and everyone's human rights are interdependent. And so we can't just take decisions as we do, unfortunately, very often, thinking about, well, we're going to sacrifice some human rights holders to the benefit of other human rights holders. Because what we understand from the science, of course, we know this from a very long time in terms of indigenous science, but we now clearly see in the light of recent advisory opinions of the International Court of Justice, and particularly the Inter-American Court of Human Rights, is that protecting the climate system is about protecting all life-supporting systems on the planet. We can't just pull out carbon or the climate and take action that doesn't fully take into account all the other impacts on nature, on water, on food, and all the human interactions that are part of that web of life that allows for us to be on this planet and be healthy and flourish. So I guess in a way that work I've been carrying out this year, very much focusing on the two sides of the energy transition. A report released earlier this year and already discussed at the Human Rights Council on defossilizing our economies, in addition to, and as a broader concept, that decarbonizing our energy systems is really about understanding the science, from climate science, biodiversity science, health science, that tell us that fossil fuels at every stage of their development are harmful to human well-being, to human health, and to our human rights, and they transcend the energy sector. And then if we're thinking about the imperative of human rights, and in fact, as the International Court of Justice has said, avoiding internationally unlawful activities that are now clearly linked to fossil fuels, how do we move towards renewable-based economy? And this is where we need to first understand where there's continued dependence on fossil fuels, but also where there are other economic interests who are benefiting and have benefiting from decades from the fossil fuel-based economy, and they still control, maybe in less visible or clearly understandable way, the energy transition. And if that is the case, then we are not on the right path, and we should be wary of those, I think, thinking around, oh, we are on the path and we just need to go faster and faster. Because if we're going fast on the wrong path, that is very unhelpful, particularly as the climate crisis and its impact on our human rights are worsening. So what I've been learning in preparing both the report on defossilization, the experiences of so many communities, individuals who have been affected over decades by every stage of fossil fuel exploration, exploitation, extraction, transport, and use. There are a lot of comparisons with the kind of human rights violations that we're familiar with in the mining sector in general, but in fact, in some areas and scales of renewables development and critical minerals development as well. So there's clearly an underlying economic model that does not take into account the nexus between climate, nature, food, water, and health, and that does not really try to transform our economies, but just look into some fixes that will still not help us to significantly move away from fossil fuels and towards a safer climate.
And so what I'm trying to do then with the report, which I have just released and which will be discussed with states at the UN General Assembly on the 17th of October, is capturing what I've learned from all the experts in different regions, the human rights defenders, several indigenous peoples representatives that have made time to speak with me about their experiences of how that search for critical minerals happens not only in isolation from the deeper search for defossilizing our economies, but also doesn't take into account all the other threats and negative impacts on indigenous territories of climate change itself, of other extractive activities, of carbon markets, of tourism, of large-scale renewables. All these are wave after wave after wave of interferences into indigenous territories that all have cumulative impacts. And all of them erode indigenous people's sciences and practices, which have been recognized internationally by Western science, by our Intergovernmental Panel on Ecosystem Services and Biodiversity as crucial knowledge system to help us all to think in more interconnected ways and transformative ways about our economies and our relationship on the planet and with one another. So there is a fundamental, I guess, systemic understanding and what's at stake when we try to discuss how we advance on the energy transition and the reliance on critical minerals. And I think it's really important that whenever there is a very concrete case of a clash of opposition to a proposed development or even a development that's already in place, we do think very carefully about that systemic aspect and make sure, is this project really needed? And is this project to the benefit of a true transformation of our economies? And is this project truly taking into account all the interconnections between humans and nature? And that's where the climate system is also part of. And is this project really contributing to a safer climate, or in fact potentially leading to further harm to the climate system? And then there's also kind of moving to a more everyday situation, the conditions we need in place at the state level in terms of regulation, but also in terms of practices, planning practices, risk assessment practices, and practices related to consultation that we know, unfortunately, from a long history of other forms of extraction, we often do not get right. And while we do need critical minerals to be different to the extent that they are essential for a true transition of our economies. We know all too well what does not need to happen. We have learned time and again what are the wrong practices, the untruthful practices, practices in bad faith that on the surface try to comply with legal requirements of environmental impact assessment, consultations, seeking free prior informed consent, sharing benefits, but in reality are used to get a quick green light for a project. They're not used to truly understand and make use of all the science and the understanding of that nexus between climate, nature, food, health, and water, and that are not truly used to listen to the voices of human rights holders, learning from indigenous science, and co-developing those approaches to economic development and well-being that we need. And so we have on the one hand, let's say the dark side, which is all the lessons learned about how very clear legal guarantees, which have been clarified time and again by several human rights experts, notably the UN Special Rapporteur on Indigenous Rights, but very much then included in the wider body of the protection of everyone's right to a healthy environment. And all of us, UN systems, funders, private companies, governments, including the governments of the states where foreign companies interested in the mining are coming from, we all need to play our part to ensure that those standards are truly put in place and respected.
And I guess the challenge there is that many countries across the globe are cutting red tape, are exempting renewable related projects, including critical mineral mining, from the usual legislative guarantees of environmental impact assessments, human rights impact assessment, consultations, again, with that idea that we need to rush. But the reality is that by cutting those essential guarantees, not only we are violating human rights, but we're also missing the opportunity to do this well, to rely on the existing science which we have across multiple areas and knowledge systems to ensure that we are making decisions that take into account climate, nature, water, food, and health. That information is available, and skipping those steps in the consultations, in the assessments, is really where we clearly are gonna very likely take the wrong route. So they're not, again, a false assumption of going faster, but in reality are just enhancing the chances of us taking the wrong turn as opposed to taking a path that can lead us more meaningfully towards a transformation of our economies. The bright side of this is, of course, that we don't only need compliance with legislation, we need the legislation and we need clearly application of that legislation, but we do need a change in practices, the ways in which planners, EIA consultants, everyone who's involved in those processes needs to be moving away from what's usually a damage control approach. And well, there's going to be some damage, but we're going to minimize it to the extent possible. But more or less, we're going to keep going with the idea we had at the start about a certain development. And that may be done in good faith, but unfortunately, again, it misses out the understanding that very often we all have a limited comprehension of the environmental risks, the human rights risks. We really need to be in a meaningful conversations with the human rights holders, with indigenous peoples, and really learn from them. And so that means challenging our assumptions for how much in good faith they were about the changes we need to make for us to be on the road towards a safer climate. And that means that whatever proposal can be made about use of indigenous territories, of other areas where we may have critical minerals, needs to remain open-minded to a much deeper understanding of risks in terms of geographies, interconnections of ecosystems and human well-being, in terms of timescales as well. And we are more and more already facing intergenerational negative impacts, toxic legacies, impacts on our food systems and water resources coming again from a variety of sectors, including expanding fossil fuel sector, that we can't just ignore and keep separate from our decisions on critical minerals. So we need those processes of seeking consent, of understanding impacts as processes of co-developing projects. And in particular, when the critical minerals are found in indigenous territories or the territories of Afro-descendants or other communities that use them in traditional ways, it has to be initially their choice, their agency, their vision of development that should shape the decision about whether or not we are engaging in extraction of minerals, and if so, how, and if so, with whom and which companies. And within that process, of course, we need to be very aware of power imbalances, information imbalances, and resource imbalances. And this is where my report recalls what have been very well established findings of the responsibility of states to be vigilant, to be true defenders of human rights in any interaction with private interests in this area, to make sure that there's no negotiation of human rights or no offer of money or favors in exchange for giving up one's human rights. And private companies interested in seeking partnerships with indigenous peoples or other communities need to provide upfront money
for independent technical and legal advice so that there can be a more equalization of powers in the context of a conversation where consent can never be presumed and needs to be seen as this ongoing dialogue where we truly understand if there are any benefits from the viewpoint of indigenous peoples and their worldviews or the viewpoint of other communities, and on that basis we see whether or not to proceed. And I guess the other thought I want to offer, which is a critical thought running through my work on the energy transition, is again taking a step back into the systemic and realizing how some of the high-level reasons for advancing and rushing into critical minerals and making plans and investments in critical minerals are based on projections of critical mineral demand and the growth in this demand, which are not comparable, which are hard to question, and where often the demand for those critical minerals is not broken down for different sectors. So we don't know necessarily how much of those critical minerals and the projected demand is based on the energy transition we need, as opposed to maybe interest of different states to continue with militarization or advancing their own telecommunication systems. So there may be a variety of sectors that are justifying those projections of demand, but not all of them may work towards a fair energy transition. And in fact, some of them may work against, may be contributing to further climate change and climate harm. And in addition to that, very often those projections don't take into account how the technology is evolving, either in terms of how different aspects of the renewables energy system rely or move away from dependency on certain critical minerals, then don't take into account technological evolution of our recycling capacities. And so again, we can't decide today on that rush for critical minerals based on projections that may not be, again, truthful and helpful if we are prioritizing an energy transition and, in fact, a deeper transformation of our economies towards a safe climate. And the final point I want to make, which I think is a key obligation for every state, both states producing critical minerals and the states that are seeking access through foreign companies. And as we are all trying to advance, and we must advance much more in our climate mitigation efforts, my key recommendation already from the defossilization report, and it's reiterated in the renewables one, is that we need to assess our energy needs and reprioritize them. Because again, if our understanding of how many critical minerals we need for how much energy we need to produce for renewables is based on supporting overproduction and overconsumption of the 10% richest portion of our global societies, we are not going to prevent further climate change. We're not transforming our economies, and we're just going to increase energy and economic inequalities and harm to our life-supporting planetary systems. So we need to identify the energy needs that are leading the climate crisis and not allow for that to grow or to remain dominating. We need to prioritize the needs of the most vulnerable and who is still without access to energy, and identify transformation in our economies, including transport systems and others, that are truly beneficial at that nexus of that make sense from a climate perspective, a nature perspective, a water and food perspective, and a human health perspective. And we have that science, we have the lived experiences of many communities, and we have indigenous knowledge to support us in that understanding and the true identification of the path towards a fair and effective energy transition. Thank you. Thank you, Elisa, for that excellent opening. I just want to underscore something you said, which I think was so powerful. Going fast on the wrong path is unhelpful. And your mention of, the importance of strong assessments, the importance of co-development, really key factors to keep in mind.
Before I turn to Hector, I just want to remind folks to please fill out the Google form. There's a link now in the chat if you are interested in receiving information on future events. And now Héctor García es el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, una organización que representa 18 comunidades indígenas en Atacama, Chile. Héctor, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las poblaciones indígenas originarios del ámbito de extracción de minerales críticos en el ejercicio de sus derechos frente a los impactos potenciales de la actividad? You're on mute, Hector. Estás en mute. Muy buenos días a todos, a todas. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación a este espacio y saludando de manera especial a la relatora Elisa Morguía por la presentación de su informe y a las organizaciones convocantes para abrir este diálogo sobre minerales críticos, transición energética y derechos humanos. Hablo desde el territorio del pueblo atacameño, en el norte de Chile, en el corazón de los salares de Atacama, donde se concentra una parte fundamental de los minerales para la transición energética. Mi intención tendrá dos momentos. Primero, un comentario al informe de la relatora, destacando lo que vemos como sus principios, aportes y conexiones con nuestra realidad. Y luego responderé directamente a la pregunta que me ha asignado sobre los principales desafíos que enfrentamos como pueblos indígenas frente a la extracción y minerales críticos y su impacto en el ejercicio de nuestro derecho. El informe que hoy presenta es de enorme relevancia porque pone en evidencia algo que desde los pueblos indígenas hemos dicho desde hace años: la transición energética no puede construirse sobre la repetición de las violaciones a los derechos humanos, que históricamente han acompañado a la minería y a otros sectores extractivos. Quisiera subrayar dos puntos importantes, centrales, que nos parecen. El informe reconoce que más del 50% de los minerales críticos para la transición energética se encuentran en territorios indígenas. Esto no es un dato menor. Significa que el futuro energético del planeta está directamente vinculado al presente y al futuro de nuestros pueblos. En el caso del Salar de Atacama, en Chile, somos testigos de cómo política de Estado y las empresas miran estos territorios como simples depósitos de litio y sales, desconociendo que allí existe vida, cultura, espiritualidad y una profunda relación con el agua y el ecosistema. Eso, con el tiempo, ha habido iniciativas de mejora, se debe convertir en una cuestión permanente. Como segundo, la relatora pone en evidencia las prácticas recurrentes que también nosotros hemos vivido. Consultas que no son consultas, negociaciones de beneficio de mala fe, procesos que excluyen a nuestras instituciones tradicionales de decisión, e incluso amenazas y divisiones internas promovidas por las propias empresas. Estas prácticas no son un accidente, son parte de un patrón extractivista que se repite ahora bajo el discurso de la energía verde. Y tercero, el informe propone un enfoque de ciclo el informe propone un enfoque de ciclo de vida completo que no solo mire la extracción del mineral, sino que su recorrido, también la exploración hasta el cierre de faenas, desde la cadena del suministro hasta el reciclaje, y lo hace situando al consentimiento libre, previo e informado en el centro, junto con el reparto justo y equitativo de beneficios. Estos principios coinciden con lo que hemos venido planteando desde el Consejo Pueblo Atacameño. Sin consentimiento y sin justicia distributiva, la transición energética no será justa. En un punto muy valioso, en la referencia de la reciente opinión consultiva número 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los estados tienen obligaciones reforzadas frente a la emergencia climática que deben evitar daños irreversibles a los ecosistemas que sustentan la vida. Esta jurisprudencia es una herramienta que debe usar para exigir que la transición energética respete los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a un ambiente sano de todas las personas. En suma, el informe confirma que vemos en carne propia que los proyectos minerales críticos, si no se regulan adecuadamente, reproducen los mismos patrones de despojo y discriminación que denunciamos desde hace décadas, pero también abre un camino para pensar en modelos alternativos de gobernanza donde los pueblos indígenas seamos protagonistas y no simples afectados. Permítame aterrizar esto en un caso concreto
la consulta indígena del litio en el Salar de Atacama realizada entre el año 2024 y 2025 por la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, esta consulta tenía por objeto definir las condiciones de nuevos contratos de explotación de litio en nuestro territorio. Y lo que vivimos allí refleja de manera muy clara los desafíos señalados en el informe. Por un lado, los plazos fueron extremadamente acotados y la información presentada era de alta complejidad técnica y jurídica. Esto generó una profunda asimetría informativa. Las comunidades debíamos discutir contratos y políticas que ni siquiera expertos en derecho minero o ambiental comprenden con facilidad. Esta situación puso en riesgo el consentimiento libre, previo e informado, porque sin tiempo ni información suficiente, la deliberación comunitaria se vuelve casi imposible. Por otro lado, constatamos que las decisiones estratégicas ya estaban tomadas antes de consultarnos. El Estado chileno ya había definido la alianza empresarial, ya había determinado que la explotación continuaría y que lo que se nos preguntaba eran aspectos secundarios. También vivimos la amenaza de los impactos acumulativos, la sobreexplotación del agua subterránea, la presión sobre los ecosistemas de los salares, la afectación cultural y espiritual de lugares sagrados. Todo esto pone en riesgo la continuidad de nuestro sistema de vida y de nuestras prácticas culturales. Frente a ello, desde el Consejo Pueblo Atacameño planteamos una propuesta de gobernanza ambiental indígena, que las comunidades tengamos participación directa en el monitoreo de los proyectos, en la toma de muestra de agua y salmuera, en la evaluación de impactos, fortalecer nuestra unidad de medio ambiente del Consejo Pueblo Atacameño que pueda analizar a escala de cuenca. Esa propuesta refleja que el informe señala como necesario mecanismos de participación significativa, distribución justa de beneficios y garantía de acceso a remedios efectivos. Quisiera responder a la pregunta que me hicieron al principio: ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las poblaciones indígenas y originarias del ámbito de extracción de minerales críticos en el ejercicio de sus derechos frente a los impactos potenciales de la actividad? Bueno, nuestra experiencia destacaría 5 grandes desafíos, a nuestro parecer. Primero, la asimetría de información y de tiempos. Las comunidades y pueblos indígenas en general no tienen condiciones técnicas ni los plazos adecuados para comprender extremadamente complejos, sin información clara y sin tiempo para deliberar. El consentimiento libre, previo e informado se convierte en una formalidad vacía. Segundo, la afectación de nuestros territorios y culturas. Los salares son ecosistemas frágiles y únicos, y al mismo tiempo son territorios sagrados para nosotros. El agua es el corazón de la vida atacameña. La extracción de litio y otros minerales críticos pone en riesgo no solo el ambiente, sino la continuidad de nuestras prácticas culturales y espirituales. Tercero, la falta de participación vinculante. La consulta como se practica hoy no asegura que nuestras decisiones tengan efectos reales. Muchas veces los proyectos avanzan igual, con o sin nuestro consentimiento. Por eso insistimos en que necesitamos espacio de gobernanza compartida con poder de decisión final. Cuarto, la injusticia distributiva. Los beneficios de la minería del litio se concentran en las empresas y en el Estado central, mientras las comunidades seguimos enfrentando escasez de agua, deterioro ambiental y falta de servicios básicos. Exigimos participación directa en los beneficios, empleo y proveedores locales y proyectos comunitarios de desarrollo e inversión pública adecuada en la lógica de los recursos que nos extraen. Quinto, la ausencia de una política pública intercultural. En Chile no se reconoce a los pueblos indígenas en la Constitución, ni mucho menos el derecho al territorio indígena más allá de la propiedad privada. Mientras esta ausencia persista, los conflictos serán inevitables porque el marco jurídico mismo niega la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Quisiera finalmente, con todo lo que quiero dejar, es dejar un mensaje claro. Los pueblos indígenas no nos oponemos al debate sobre la transición energética. Sabemos que el planeta necesita
dejar atrás los combustibles fósiles, pero lo que no aceptamos es que esa transición se construya a costa de nuestros derechos, repitiendo un modelo de despojo bajo un nuevo nombre. La transición energética debe ser también una transición en derecho. Debe garantizar el consentimiento libre, previo e informado, debe asegurar la justicia territorial y distributiva, debe reconocer a los pueblos indígenas como actores políticos, con poder de decisión, y debe proteger los ecosistemas que son base de la vida. Solo así podríamos hablar de una transición que sea verdaderamente justa y sostenible. Muchas gracias a la audiencia. Gracias, Héctor. Muy importante los retos que has resultado y además las sugerencias, recomendaciones súper concretas que nos ofrecen. Y quiero mencionar que por casualidad justo tuve la oportunidad de visitar la oficina del Consejo de Pueblos Atacameños hace unos meses y impresionante el nivel de experiencia, de capacidad de todos los técnicos que forman parte y también el laboratorio que ustedes tienen. Realmente les felicito. Ahora paso a Sol Clas. Sol Clas preside el Frente Sindical de Acción Climática, coordina el Comité de Ambiente, Crisis Climática y Transición Justa de la Internacional de Servicios Públicos de Interamérica y participa junto a la Confederación Sindical Internacional y a la Confederación Sindical de las Américas en la lucha por la transición justa para los y las trabajadores del sur global. Es secretaria nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Asociación del Personal de los Organismos de Control de Argentina, docente y posgrado y maestrías en temas de ambiente, crisis climática y transición justa. Sol, ¿cuál es el papel que deben asumir las empresas mineras y sus gremios, el Estado, la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales en este contexto? ¿Cómo puede generarse un diálogo multiactor? Bueno, muchas preguntas, Emily. Buenos días a todos, todas. Te esperamos por Buenos Aires también, para que nos visites. Eh, bueno, gracias a los organizadores, coorganizadores, a la relatora, fundamentalmente, a mis compañeros y compañeras panelistas y a todos los que están participando, que veo que son cada vez más. Así que contarles que esto empezó en el Foro de Derechos Humanos de San Pablo y continúa de esta forma que nos sigue interpelando y nos pone a pensar y repensar cómo avanzar para lograr una transición energética justa y un futuro digno para la clase trabajadora. Nuestro diagnóstico, voy a tomarme el tiempo, nuestro diagnóstico como Frente Sindical de Acción Climática y también con el SEDA indica que la transición energética global que requiere minerales críticos y la urgencia por avanzar en la descarbonización, como lo mencionó la relatora, para nosotros se traduce en nuevas formas de extractivismo verde con una lógica colonialista y patriarcal que amplifica las dinámicas de explotación que históricamente caracterizaron las relaciones entre el norte y el sur, Héctor también lo comentó, y entre las élites y las mayorías trabajadoras de nuestros países, ¿no? Entonces, en este sentido, observamos con profunda preocupación que los problemas socioambientales y las desigualdades estructurales, lejos de mitigarse, se están intensificando. Lo dice el reporte y lo comentó Héctor, ¿no? Hay apropiación y despojo de tierras y de territorios de comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes. La degradación ambiental y la contaminación están afectando la salud y los medios de vida de las poblaciones. Hay mayor precarización laboral, este es nuestro punto fundamentalmente. La búsqueda de la competitividad y la reducción de costos en la industria minera y de energías renovables conduce a una flexibilización laboral, a la tercerización, a la informalidad y a la violación de los derechos laborales con consecuencias negativas para la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como frente sabemos que estos impactos se van a agudizar a mayor demanda de minerales, mayor extracción y por ende mayor presión sobre los territorios, sobre los servicios ecosistémicos, sobre los trabajadores, nuestras familias, nuestras comunidades. Entonces, esto atenta inevitablemente contra los derechos humanos, los derechos laborales y el derecho a un ambiente sano. Y acá vemos la necesidad de adoptar un enfoque integral. La relatora lo comentó, que reconozca la interdependencia de estos derechos, ¿no?
y que oriente nuestra acción sindical en 4 direcciones. Reconocer el derecho a un ambiente de trabajo, perdón, me apareció la traducción en inglés. Reconocer el derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable como un derecho humano fundamental. Integrar la justicia ambiental y la justicia laboral en la transición energética. Fortalecer el diálogo social y ampliar la participación, ¿no? Acá estas 4 direcciones son un poco las que estamos pensando como desafíos. Y con respecto a reconocer el derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable como un derecho humano fundamental, acá queremos destacar que la triple crisis en la que estamos inmersos introduce nuevos riesgos laborales, como el estrés térmico, por ejemplo, el riesgo biológico, el riesgo de exposición a contaminantes, el riesgo por el incremento de catástrofes. Todo esto representa un peligro directo para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y vulneran directamente el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida, que son todos derechos humanos fundamentales. En consecuencia, entendemos que las medidas de transición energética que deben garantizar el ambiente de trabajo seguro y saludable no tienen que ser como una mera concesión, ¿no? Esto es un imperativo ético y legal que se deriva del reconocimiento del trabajo como un derecho humano. Con respecto a integrar la justicia ambiental y la justicia laboral, entendemos que la transición no puede darse a costa de los trabajadores y trabajadoras. Desde el mundo del trabajo instalamos el concepto de transición justa y en este punto los sindicatos reclamamos que los costos de la transformación productiva no lo deben pagar los que no causaron el problema y que hoy cargan con la peor parte del ajuste. Con respecto al diálogo social, ¿no? Acá nosotros creemos que el diálogo social tripartito, empresas, sindicato y Estado, es una herramienta clave para gestionar los impactos de la transición energética en el ámbito laboral, pero requiere de confianza entre las partes, eso es un punto que hoy no se está dando. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de establecer el marco regulatorio robusto, lo dijo la relatora, que asegure controles efectivos, transparencia en la gestión de los recursos naturales y mecanismos reales de participación ciudadana. Acá lo que vemos es que no alcanza con las normativas formales, se requieren políticas de fiscalización estricta y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen que las promesas de sostenibilidad no sean meras declaraciones, ¿no? Y en este punto la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos es clara, ¿no? Los estados deben regular y supervisar con mayor rigurosidad las actividades de exploración y extracción de recursos estratégicos, en especial los minerales críticos, porque se trata de sectores de alto riesgo en los que están en juego derechos fundamentales y la estabilidad de los ecosistemas, ¿no? Simplemente la importancia del papel del Estado, y en nuestro caso Argentina acaba de anunciar que se retira del Consejo de Derechos Humanos, o sea, imagínense que estamos aún más vulnerables de lo que estábamos, y con más razón la transición energética no va a ser justa si se hace a costa de comunidades invisibilizadas, saberes tradicionales despreciados y daños ambientales irreversibles, ¿no? Acá un poco un verdadero diálogo multiactor, entendemos que tiene que construirse sobre 5 garantías, las menciono, no me quiero extender del plazo que tengo. Entendemos que es clave la transparencia del acceso a la información, que permita a las comunidades y a los sindicatos conocer los impactos de cada proyecto. Héctor lo decía, conocerlos en tiempo y en forma, ¿no? La participación efectiva de todos los sectores con protagonismo de las comunidades directamente afectadas, mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y reparación, ¿no? Porque hoy estos mecanismos no son obligatorios, y que las empresas respondan por los daños que generan. Por otro lado, entendemos que hace falta un sistema de atención y solución de reclamos que ofrezca respuestas rápidas, justas y verificables a trabajadores y comunidades. Y bueno, y la debida diligencia reforzada, entendemos, en toda la cadena de suministros de la actividad minera.
de acuerdo a lo que establece la Corte. Sobre este punto, la Corte estableció que la debida diligencia reforzada implica identificar y evaluar riesgos de manera exhaustiva, adoptar medidas preventivas, proactivas, usar la mejor ciencia disponible, integrar los derechos humanos en todas las políticas climáticas y de extracción, garantizar el acceso a la justicia y transparencia en todo el proceso y someterse a mecanismos de supervisión externos y estrictos. En el caso de los minerales críticos, esta exigencia tiene que aplicarse con máxima intensidad, ¿no? Porque hablamos de un sector cuya huella social y ambiental es profunda y de largo plazo. Creemos que este diálogo multiactor y la debida diligencia no son suficientes si no se enmarcan en un principio más amplio, que es el de un sistema de respeto múltiple y mutuo. Acá nuestro desafío es cómo verificar ese respeto múltiple y mutuo, ¿no? Para que no quede en una declaración abstracta, como mencionó Héctor, y- y requerimos mecanismos de control concretos y de verificación, ¿no? Desde el mundo sindical entendemos que podrían ser cláusulas vinculantes en los convenios colectivos y en los contratos de concesión que incluyan compromisos ambientales, sociales y laborables auditables. Comités de monitoreo multiactor, ¿no? Pueden estar integrados por los sindicatos, las comunidades, las empresas, el Estado, y que se exija la obligación de publicar los reportes periódicos. Después creemos que sistemas de indicadores compartidos que midan la salud laboral, los impactos ambientales y sociales con línea de base y metas verificables es otra opción. Los mecanismos de quejas y reclamos que tengan respuesta obligatoria, ¿no? Nos está pasando que hacemos pedidos y nadie nos responde. Y también que estén supervisados por órganos independientes, ¿no? Estas respuestas para asegurar justicia rápida y eficaz. Por otro lado, auditorías externas de la debida diligencia reforzada con participación sindical y comunitaria. Acá creemos que yendo de la mano con las comunidades podemos ser hasta más objetivos en ese control externo. Y evaluaciones de impacto integradas, ¿no? Ambientales, sociales y de derechos humanos. Esto tendría que estar actualizado periódicamente. Bueno, un poco apostamos a que los minerales críticos se conviertan en una oportunidad de desarrollo para nuestros países, pero en lugar de ser una fuente renovada de desigualdades, tenemos que trabajar en transparencia, participación, justicia, respeto y responsabilidad, ¿no? Creemos que solo así la transición va a dejar de ser una promesa y se va a convertir en un camino justo. Y por último, sostenemos que solo con la intervención decidida de los trabajadores y trabajadoras del mundo organizado y la presión de abajo hacia arriba, vamos a lograr que la transición sea justa en lo ambiental y social. Muchas gracias. Gracias, son muy concretas las recomendaciones. Y quiero resaltar también tu comentario, el derecho a un trabajo seguro y saludable no es una concesión, sí es un imperativo súper importante para tomar en cuenta. Ahora vamos a pasar a Manuel Olivera Andrade. Es investigador y docente en el área de transformaciones territoriales y ambientales del posgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. Desde 2012 se ha dedicado al estudio del programa boliviano de litio en el sudoeste de Potosí y desde 2018 investiga el triángulo del litio enfocado a la gobernanza, ecología política, pueblos indígenas y medio ambiente. Su tesis de maestría sobre la gobernanza del litio en Bolivia fue galardonada con el premio UNESCO Juan Bosch en 2015. Em, Manuel, ¿cómo hacer de la minería un proyecto de creación de riqueza que pasa del daño al riesgo y del riesgo a la oportunidad? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Emily, por la presentación. Muy agradecido a los organizadores de este evento. Un saludo muy afectuoso a Elisa Morguera, la relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Y obviamente a nuestros colegas panelistas, un saludo también. Eh, bueno, esta es una pregunta compleja, obviamente. Me gustaría ir, digamos, en diálogo en los minutos que tengo
con algunos de los hallazgos que me han parecido súper importantes, interesantes en este marco que me propone la pregunta del informe de la relatora especial, perdón. El asunto de oportunidades y riesgos es interesante tomarlo en cuenta porque efectivamente se menciona el asunto de la ventana de oportunidad muy frecuentemente digamos, en la nomenclatura del debate académico e institucional alrededor de la transición energética. Pero también al mismo tiempo que se adecúa a la ventana de oportunidad económica, también financiera o de alguna manera tecnológica, que va de mano del reconocimiento de que estamos en un proceso de construcción de una transición energética, digamos que es una mirada global, pero que es intensiva en el consumo de materiales, ¿no? Que a diferencia de otros ciclos económicos en la historia de la humanidad, este en particular bueno, requerirá un volumen, creciente, importante de recursos naturales, en particular minerales, lo que está generando obviamente problemas complejos en los territorios, ¿no? Estamos hablando en la nomenclatura del informe de minerales o recursos esenciales que, digamos, de alguna manera tienen una importancia económica, obviamente para los países consumidores de estos recursos, pero también entrañan, dice, un elevado riesgo en materia de suministro. Esto implica que también existen intereses, pues, geopolíticos crecientes sobre estos recursos naturales y que llevan probablemente una presión elevada, digamos, del aparato transnacional, privado, público, etcétera, e incluso financiero, sobre determinados territorios poseedores de estos recursos naturales, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco que las ventanas de oportunidad que se asegura, digamos, en la nomenclatura del debate de la transición energética, viene de la mano de una serie de emergencias, ¿no? De alguna manera climáticas, ¿no? Por un lado, se acelera, digamos, esta intención de mitigar el asunto del cambio climático en los países industrializados, pero a la vez se tiende a depredar algunos territorios proveedores de recursos naturales esenciales para esta transición, como el caso del litio, el cobre, el níquel, el cobalto, ¿no? Entre otros tantos. Entonces, el informe efectivamente hace un análisis escueto, sintético, muy rico y muy sustentado de cuáles son las características que conlleva este proceso, digamos, en que entran en contradicción, por un lado, digamos, estas ventanas de oportunidad y por otro lado, estos riesgos crecientes que aceleran de manera paradójica, ¿no? Esta emergencia climática en territorios que están sometidos a un riesgo hídrico creciente, ¿no? Como es el caso de la Puna y el desierto, ¿no? En los Andes, donde está, por ejemplo, el litio o el cobre. Justamente ya lo mencionó Héctor, destacando que el informe revela pues que más del 50% de los minerales para la transición energética se encuentran en territorios indígenas. Esto es impactante porque efectivamente estamos hablando de poblaciones vulnerables y vulnerables en el sentido amplio, ¿no? Y aquí el informe, digamos, incorpora una serie de elementos que nos dan componentes de análisis muy, digamos, modernos, diría, muy recientes y cada vez más urgentes, ¿no? Como este tema de la interseccionalidad, ¿no? Destaca, por ejemplo, estos efectos del sector de las energías renovables en los derechos humanos de mujeres y niñas, ¿no? Que, digamos, de alguna manera soportan cargas desproporcionadas de estos costos que revela la transición, ¿no? Y estamos hablando principalmente de los sectores que están siendo construidos alrededor de la transición energética. Alrededor de aquello también revela la serie de efectos que conllevarían y preocupaciones, ¿no? Muy bien sustentadas desde el ámbito académico y además hay que decir que este informe está sustentado
bueno, decenas de informes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, en la que felizmente el CIDES, conjuntamente con otras instituciones, el CELS, el Observatorio Ciudadano y otros, también hemos podido contribuir de alguna manera en alguna fase. Y estos informes de la sociedad civil, acompañados con la literatura académica y obviamente los resultados de investigación y reporte de Naciones Unidas, que son varios años que está trabajando en este tema, pues revelan una serie de efectos importantes de considerar y que ameritan, obviamente, un tratamiento específico. En este sentido y en este marco, me gustaría, digamos, destacar el asunto de las brechas y las desigualdades que revela el informe en el conjunto de actores o la matriz de actores que componen la transición energética, ¿no? Digamos, de alguna forma indica de que no se puede transitar hacia un horizonte, digamos, de descarbonización sin aprender de la historia, a pesar de que no se menciona en los términos que yo los estoy mencionando, pero cito lo siguiente que me parece importante, ¿no? En el desarrollo de las energías renovables, indica el informe, también deben tenerse en cuenta los modelos preexistentes de exclusión social y económica vinculados a abusos de derechos humanos en el sector extractivo. De lo contrario, las personas y los grupos marginados no podrán beneficiarse de forma equitativa de las oportunidades económicas, las tecnologías y la financiación para establecer empresas de energías renovables. Entonces, lo que estamos hablando en esencia desde el ámbito de ciencias sociales, hablamos del asunto del extractivismo. El extractivismo histórico que ha acelerado procesos de deterioro, digamos, que son seculares, ¿no? Y que se han acelerado en las últimas décadas sobre territorios frágiles que ha mencionado ampliamente Héctor en su exposición, ¿no? Y no solamente, obviamente, en los Andes, sino en todo el mundo. Entonces, una preocupación del planeta por acelerar un tránsito, una respuesta a la preocupación del cambio climático, no puede evadir, pues, un asunto estructural como este que se refiere a superar el extractivismo histórico que, digamos, condiciona el desarrollo de países, principalmente aquellos que han dependido de la minería, como el caso de Bolivia y de alguna manera también Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que me parece interesante. El otro es el de la brecha tecnológica, ¿no? Efectivamente, el informe también da cuenta de de barreras estructurales que hay que franquear. El asunto de las patentes, ¿no? El 90% de las patentes de tecnologías renovables están en manos de empresas con sede en países ricos, lo que genera elevados costos, etcétera, etcétera. Entonces, un asunto que de alguna manera, este tema me gustaría tocarlo ya como segunda parte de mi participación, tiene que ver con cómo se democratiza el conocimiento, cómo se accede a esto que el informe denomina el derecho a la ciencia, ¿no? Qué interesante, porque estamos hablando primero de que en un informe de Naciones Unidas se reconoce que hay sistemas de conocimiento en tensión y hay procesos de subalternidad a los que están sometidos conocimientos locales, conocimientos indígenas, y no hay un solo conocimiento experto el que definitivamente se empieza a sentar con contundencia en la práctica de la transición energética, dando espalda a los conocimientos asentados en los territorios, ¿no? Entonces, un aspecto y es un desafío enorme porque efectivamente en la academia nosotros estamos apenas empezando a reconocer esto y en el sistema técnico de la transición energética casi nada se ha hecho al respecto. Entonces, por otro lado, además de la ciencia indígena como aspecto subalternizado, se habla de los beneficios inequitativos, ¿no? Respecto de las negociaciones sobre el reparto de los beneficios suelen ser dados de mala fe, suelen, digamos, implementarse
de mala fe, con el fin de crear divisiones en el plano comunitario y no se permite así que las visiones del mundo de pueblos indígenas den forma al proyecto y sus beneficios, ¿no? Y además, estos elementos que tendría que aportarse desde los territorios deberían hacerse desde la fase de planeación de los proyectos y no una vez que están, y eso lo ha relatado perfectamente nuestra relatora especial, que no se deberían dar específicamente solamente para dar el visto bueno o la salida a los proyectos extractivos, sino que deberían incorporarse de manera efectiva en la toma de decisiones. Entonces, para finalizar, digamos, algunos de estos comentarios, habría que conducir este diálogo tal vez y con mayor contundencia hacia cómo podemos convivir entre distintas visiones de qué es lo que se debe hacer con los recursos naturales, con los territorios, etcétera, ¿no? Primero, cómo se convive con las rutas de industrialización, estas políticas industriales impulsadas por los estados a los que legítimamente los países acceden o, digamos, van eh, generando musculatura para acceder a esta nueva fase de industrialización en la globalidad. Por otro lado, ¿cómo es que estos mismos estados pueden regular, organizar, cuidar, velar por los bienes comunes, ¿no? Y por los derechos humanos? Como amerita y como se les obliga precisamente. Y por otro lado, cómo se puede generar oportunidades locales de desarrollo, bajo qué condiciones, con qué capacidades lo hacemos. El informe genera una serie de aspectos que son muy relevantes, solo cito un par de cuestiones. Por ejemplo, habla de que los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones bilaterales de financiación del desarrollo deberían abstenerse de financiar proyectos de energías renovables que presenten riesgos elevados o no mitigados de daños ambientales y efectos sobre los derechos humanos. Por otro lado, nos habla de que debería darse oportunidades en el reparto de beneficios ex ante, es decir, que las prácticas empresariales habituales que interpretan el reparto de los beneficios como una concesión caritativa o que busca lograr apoyo social en favor del proyecto no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, los aspectos que estamos mencionando son sumamente relevantes porque dan cuenta de que además de los aspectos vinculados con la creciente necesidad de mejores conocimientos para la gestión sostenible de los territorios, tienen a ver también los desafíos que ver con los asuntos vinculados con la gobernanza y la sostenibilidad social en estos territorios, lo que requiere mucho diálogo y efectivamente acciones de buena fe en la búsqueda de soluciones colectivas efectivamente que vayan a construir un desarrollo, digamos, basado en la descarbonización con mayores oportunidades a estas poblaciones vulnerables que mencionaba. Y cierro diciendo que, bueno, estamos en un escenario de crecimiento de necesidades de materiales, pero en un escenario de bajo conocimiento de los territorios en los cuales accedemos, ¿no? Más del 85% de la producción científica sobre los salares de los Andes se encuentra solamente en un salar, el salar de Atacama. Imagínense, otros 160 salares en los Andes casi no cuentan con nada de información para generar acciones responsables de desarrollo y de extracción minera. Entonces hay una serie de desafíos importantes desde el ámbito de la academia, de la ciencia y tecnología, que deben ser también incorporados en las acciones de los estados y de la sociedad civil. Y con eso termino y les agradezco mucho haberme escuchado. Gracias, Manuel. Súper interesante tu pregunta, cómo se democratiza el derecho de la ciencia, y algo que ojalá que podamos seguir conversando en la sesión de preguntas y respuestas al final. Solo para recordarles, por favor, poner sus preguntas en el chat, mientras que pasamos a nuestra última panelista. Ruth Luque es congresista de la República y miembro titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología,
y la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del Perú para el periodo Parlamento 2025 hasta 2026. Abogada egresada de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, especializada en temas de derechos humanos, que ha trabajado por 12 años en provincias altas entre Espinar, Chumirilcas, Canas y Canchis, defendiendo varios casos vinculados a violaciones de derechos humanos y criminalización de la protesta social. Congresista, una pregunta para usted. ¿Qué políticas públicas debe considerar el Estado para garantizar los derechos humanos en el ciclo de vida de las energías renovables? Muy buenos días, muchas gracias. Mi saludo a la relatora y a quienes están participando en este importante evento. Quiero responder la pregunta, primero afirmando algo que me parece fundamental y se ha señalado en el informe, pero además las intervenciones anteriores permiten, creo, redondear esta importante pregunta. Que la transición energética solo puede ser justa si se respetan derechos, pero en todo el ciclo de vida. Desde planificar, elegir tecnologías, extraer minerales, construir, operar, incluso desmantelar. Y creo que el informe de las Naciones Unidas sintetiza los beneficios, pero también destaca riesgos, pero además nos aclara obligaciones estatales que el informe hace énfasis sobre lo que debería representar los derechos humanos en transición energética, cuáles son los niveles de participación que deben tener los pueblos indígenas, pero además habla de otros sectores como es el de mujeres e infancia y los impactos que esto puede significar por la alta vulnerabilidad que enfrenta. Además, creo que es importante para el tema, digamos, de las políticas públicas, integrar estos conceptos que relata el informe, que hablan sobre clima, naturaleza, agua, alimentación y salud. Ejes que están visibilizados en las distintas narraciones, pero que son relevantes para una pregunta sobre el tema de los ejes de política pública. Y en ese sentido, quiero referirme a algunos temas que a mí, digamos, como congresista de la República, me evoca a raíz, digamos, de la pregunta. Una primera cosa tiene que ver con información climática. Se ha mencionado mucho sobre estas campañas de desinformación que hacen, pero es clave el tema de información. Sin información, difícilmente, no solamente los estados, sino la población puede tomar decisiones y participar de manera efectiva en cualquier desarrollo de política pública. Y esto significa que requerimos marcos jurídicos coherentes, pero además robustos. Esto que yo hacía mención de cómo armonizamos leyes de cambio climático. En nuestro país, por ejemplo, tenemos una ley de marco climático, pero como esto, ¿no es cierto?, permite armonizar con temas de agua, con relación a lo que la población considera que es un derecho y un acceso, el tema de la participación de proyectos extractivos, el tema de derechos humanos y cómo es que las evaluaciones ambientales participan, digamos, de manera mucho más visible, pero además respetando derechos fundamentales. Y esto tiene que ver además con la adopción de una debida diligencia obligatoria en toda la cadena de valor, que es un tema además clave en este desarrollo. Un siguiente tema tiene que ver con este eje de descentralización energética con liderazgo de las poblaciones indígenas. Por todo este historial de impactos de megaproyectos que hemos vivido en distintos países de América Latina, en el Perú, el tema de los conflictos tiene como origen el tema de proyectos extractivos que han generado incluso muertes, criminalizaciones, y creo que es parte también que lo que se destaca en parte del informe, es que en realidad necesitamos, digamos, cómo generar que esas políticas públicas sean más descentralizadas, ¿no? ¿Cómo se hace, digamos, se permite que a raíz de este debate, digamos, incluso ingresemos en debates sobre temas de impuestos, temas de tributación, y que esto permita, digamos, el financiamiento real de servicios que en muchos lugares, digamos, ni siquiera pueden gozar de estos servicios, sea energía eléctrica, sea agua, o sea otro. Estamos muchas veces en territorios que se extraen recursos o que se van a utilizar, pero que no tienen ni siquiera, digamos, abastecidos servicios fundamentales. Un tercer tema tiene que ver con el tema de derechos de pueblos indígenas y este reparto justo de beneficios, que
que creo que en las distintas intervenciones se hace mención, pero también lo destaca el informe. Más del 50% de los minerales para transición se ubica en territorios indígenas. Territorios que, como ya he mencionado, no solamente carecen muchas veces de acceso a información, pero que además que viven situaciones de abandono estatal. Si a eso hay que sumarle además presencia de economías ilícitas, organización criminal, transnacional y distintos hechos de violencia que se presentan, que además ponen en riesgo a líderes indígenas ambientales. Entonces, tenemos un territorio, digamos, ya no solo en el cual se disputa recursos y territorios indígenas, sino además personas que viven en estos territorios, digamos, cuyas vidas muchas veces están en riesgo. Entonces, ese tema de beneficios es parte de una discusión pública que hay que dar y no se puede entender como una dádiva. ¿No es cierto? Tiene que entenderse desde mi punto de vista como un acceso justo y como un tema que reconozca que además tienen derecho a participar de manera efectiva. Y creo que esto es fundamental porque los estados no permiten de manera efectiva que participen los pueblos indígenas. Muchas veces solamente se visibilizan en momentos de crisis o momentos de conflictos o cuando hay situaciones sumamente graves, pero no tiene que ver con una participación política efectiva. Y eso se hace necesario, digamos, para este debate. El otro tema que se ha señalado es este tema de lo laboral, que me parece a mí importante, además como parte de un debate de política pública, que tendríamos que hablar sobre trabajo decente en esta cadena de suministros. Se habla sobre vulneraciones a libertad sindical, incluso situaciones, digamos, que pueden generar menoscabo en temas de derechos laborales. Este es un tema fundamental. En los distintos países tenemos un marco de legislación, pero sabemos perfectamente que a veces cuando las organizaciones sindicales o sectores exigen mejores condiciones o participaciones más justas en este proceso, no siempre eso se visibiliza. Entonces necesitamos como parte de política pública, digamos, remarcar que el tema de trabajo decente en toda esta cadena de suministro es esencial. Agregaría además un tema que también se menciona que tiene que ver con temas de trazabilidad, ¿no es cierto?, debida diligencia empresarial. Hoy existen de alguna manera experiencias sobre temas de auditoría en trazabilidad que se están dando. Se ha hablado, en mi país este tema se habla mucho en el tema de minería pequeña, minería ilegal, a raíz, digamos, del debate que estamos en temas de ley de pequeña y mediana minería. Pero hay que señalar que no hay, digamos, una política pública sólida, digamos, que pueda enmarcar qué representa eso. ¿No es cierto? Y cómo en esta línea se puede proteger a líderes indígenas, defensores ambientales, y cómo es que la ciudadanía tiene información y participa de manera activa en este tema. Hay otros temas que me gustaría agregar que el informe genera, creo que genera un énfasis importante, que es sobre este tema de la participación de las mujeres en infancia. El proyecto hace una mención importante sobre cómo en los proyectos de energías renovables em, las mujeres, los niños, las niñas, no solamente en este tema, muchas veces son invisibilizados, sino en determinados, en este proceso, sí requerimos políticas diferenciadas. No solamente por el tema del rol de cuidado que se destaca, sino porque las afectaciones directas que tienen que ver en temas de acceso a agua, servicios fundamentales, tienen un impacto clave en el tema de las mujeres y las niñas. Y en muchos casos, digamos, el desarrollo a veces de participación incluso que se da en los procesos de consulta previa, no terminan incluso visibilizando de manera clara cómo estos distintos proyectos pueden afectar a las mujeres y a nuestra niñez en particular. Entonces, creo que hay un eje ahí importante sobre el tema de los proyectos de energías renovables. Eso que puede significar en la vida de las mujeres y qué impacto de manera diferenciada puede afectar en nuestra niñez. Y para eso también se requiere, digamos, que se visibilice de manera distinta. Finalmente, sí quiero plantear algunos temas de discusión, digamos, no en todo
No en todos los países, digamos, se ha abierto una amplia discusión sobre lo que implica, por ejemplo, este tema de ley de debida diligencia obligatoria, que para mí es importante en temas de derechos humanos, ambiente, energía, minería y toda la cadena de valor. En el Perú tenemos una iniciativa legislativa que hemos presentado, que no ha generado una mayor discusión pública, que creo que es importante porque permitiría incluso abordar temas de trazabilidad y debatir sobre temas de sanciones penales administrativas de lo que significa. Hay un tema pendiente sobre reformas de los sistemas de evaluación e impacto ambiental. Como bien lo mencionaban las participaciones anteriores, muchas veces los estudios de impacto ambiental se desarrollan y los impactos se conocen al final. Y cada vez se hacen presente voces que toman en cuenta que estos procesos de evaluación de impacto ambiental terminan siendo burocráticos y no tienen que tener amplios procesos de diálogo, participación e incluso alineamientos interculturales o de perspectiva de género que hacía mención. Entonces, cuando entramos en este tema, sí se hace necesario de cómo hay un sistema de evaluación de impacto ambiental que recoja estos enfoques, ¿no? Para que precisamente no se reciba el impacto ya al final del proceso, sino se tome en cuenta en toda la cadena. Finalmente, creo que es importante, digamos, este énfasis sobre la protección de los defensores ambientales. Hay un conjunto de recomendaciones de Naciones Unidas que se han adoptado. En el caso del Perú, tenemos un mecanismo de protección para estos defensores que funcionan de manera, digamos, poco eficaz, por decirlo así, no solo por la falta de presupuesto que asigna el gobierno en este sentido, sino porque, digamos, quienes están siendo amenazados o quienes exigen, digamos, una mejor participación y a veces por este tema son criminalizados, se encuentran en territorios alejados del Estado. Entonces, si no hay, digamos, medidas eficaces para que hayan recursos, para que sus vidas no estén en riesgo, su integridad no esté afectada, puedan participar no solamente de manera individual, sino también en representación colectiva, necesitamos que estos mecanismos también sean serios, sean robustos en términos de protección. Esos son algunos de los temas que yo quería mencionar. Quiero cerrar señalando que una transición que repita patrones neocoloniales, como lo decía una de las intervenciones, no es una transición justa. Este, Creo que los países tienen una obligación para liderar trazabilidades en este tema, asegurar marcos legales robustos, como hacía mención, con una visibilización clara de las poblaciones indígenas, porque son precisamente en esos territorios, además muchas veces amazónicos, donde se van a extraer estos recursos. Y no podemos hablar pues de energía limpia si se ensucian derechos. Necesitamos una transición, sí, pero con un ciclo de vida adecuado y con comunidades indígenas que estén en el centro del debate, con repartos justos, no dádivas, no favores, y que son además obligaciones exigibles que el Estado tiene que cumplir. Muchas gracias. Gracias, congresista. En un tiempo corto nos ha dado muchas ideas concretas sobre política pública y los vacíos de existen actualmente. Y quiero resaltar en particular lo que menciona sobre la protección de defensores ambientales, el protocolo en Perú. Para los que están participando de otros países, es un protocolo interesante que podremos usar para darnos ideas de políticas concretas vinculadas al tema de los defensores ambientales. Y ahora vamos a pasar a la parte de pregunta y respuesta. Y si pueden agregar sus preguntas al chat, yo veo que hay una pregunta ya para la relatora. Elisa, creo que tú puedes ver la pregunta en el chat, pero lo leo por si acaso. ¿Cuál es su balance sobre el panel de las Naciones Unidas sobre minerales críticos, que en septiembre de 2024 publicó principios y recomendaciones para que la producción de estos minerales se realice con justicia y equidad? ¿Qué implicancias ve especialmente para los países productores del sur global? Gracias. No, esa es una pregunta muy importante, me olvidé de mencionar, pero está incluido también en mi informe. Yo creo que el papel del panel ha sido muy importante. Aclararon como principio número uno sobre los minerales críticos la aplicación de los derechos humanos
y cada otro de los principios que el panel produció, también están todos relacionados con derechos humanos. Entonces, el día en que se publicó el informe, los principios, juntamente con la relatora sobre el derecho a un ambiente sano y el relator sobre los tóxicos y derechos humanos, publicamos digamos, una statement para confirmar que apoyamos a los principios y que hay que comprenderlo aún más integralmente con los derechos humanos. Digamos, la única cosa que quizás no es tan clara en los principios, y yo la veo también reflejadas en las guías que el panel ahora incorporó con muchas contribuciones de la Oficina de Derechos Humanos y otros, es no ver los estándares de derechos humanos como una lista de cosas separadas que hay que hacer, ¿no? Porque eso también parece un poco como si fueran cosas diferentes y ya es más fácil tomarla como requerimientos formales, sino también verla en su integralidad, como parte de una conversación, de un diálogo, de un co-desarrollo, donde todos esos elementos de los derechos humanos están conjunto para apoyar una conversación verdadera, esa apertura, una consideración y co-desarrollo de modelos diferentes para la transición energética. Gracias. Vamos a pasar a otra pregunta que puede ser para cualquiera de los panelistas. ¿Qué mecanismos tienen las empresas formales y el Estado para poder hacer frente a la minería ilegal, que a pesar de degradar el ecosistema, siguen ganando mayor legitimidad y apoyo por parte de comunidades? Es otra pregunta que está en el chat. ¿Alguien quiere tomar esta pregunta? Voy a responder. Gracias, Héctor. Bueno, a ver, con respecto a esta pregunta, en realidad creemos, digamos, en la región principalmente, creo que los mecanismos, digamos, que se debiese usar, y así lo establece, ¿no es cierto?, son los convenios que puede tener cada país, en el caso nuestro, el 169, que es el convenio de la OIT, que es un mecanismo, digamos, que sin embargo ha sido, digamos, de una manera sacarle el máximo provecho. Aún falta cosas, digamos, que debiera tener este convenio. Sin embargo, creo que también en lo interno tiene que ver mucho, digamos, con el trabajo que se tienen que hacer, digamos, desde los gobiernos, ¿no es cierto?, o desde las empresas, con los territorios indígenas en la explotación de los minerales críticos, ya sea litio, ya sea cobre, no sé, otro mineral. Y para que esto sea vinculante, debiera establecerse las consultas indígenas en cada pueblo y poder tomar, digamos, las mejores decisiones al respecto, porque la consulta es la que lleva o direcciona el comportamiento, cómo va a ser esa extracción. Y lamentablemente las consultas no son vinculantes. Entonces también hay una debilidad al respecto, porque no podemos nosotros tener esa certeza que nos digan si realmente lo que nosotros estamos diciendo es algo que sea, digamos, de una decisión final. Entonces, normalmente, como no son vinculantes y como es un mero trámite, sigue el proceso, y al seguir el proceso, ¿no es cierto?, pasa a llevar nuestros derechos, digamos, indígenas. No tanto los derechos humanos, sino que también los derechos a la naturaleza, el derecho al ecosistema, el derecho a los mismos bofedales o animales que viven en esa zona, digamos, que va a ser explotada. Entonces, yo considero que los procesos que se hagan tienen que ser vinculantes, porque es la única manera, ¿no es cierto?, de que esa extracción o lo que se vaya tal como yo lo dije también en mi discurso, digamos, es un tema, digamos, a nivel global, ¿no es cierto?, por el tema de los temas fósiles, tiene que ser, digamos, de una manera controlada. Y la única decisión que la tiene es justamente los pueblos indígenas.
Yo siempre pongo un ejemplo que cuando en nuestra casa, ¿no es cierto?, que donde uno tiene una propiedad, tiene su casa, y llega alguien y encuentra, ¿no es cierto?, una riqueza, ¿no es cierto?, en esa casa, obviamente tiene que hablar con el dueño, digamos, de esa propiedad para poder decir, digamos, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto, pero me tienes que consultar, pero bajo también, ¿no es cierto?, de tomar en cuenta de lo que uno está diciendo, digamos, lo que está especificando para que eso ocurra. Así que yo el tema de estos temas de la vinculación tiene que ser de vinculante, digamos, todos los procesos, digamos, ya sea, digamos, en donde los minerales críticos se encuentren en territorios indígenas. Gracias. Muchas gracias. Tengo ahora dos preguntas para Sol. La primera pregunta, a propósito del tema acceso a la información que comentó, ¿actualmente se está aplicando el acuerdo de Escazú? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que recibimos, ¿qué salvaguardas específicas y qué mecanismos realmente vinculantes deberían crearse o fortalecerse para asegurar que la producción de minerales críticos respete criterios de justicia ambiental y social para los trabajadores? Bueno, gracias, Emily. Qué bueno que citen el acuerdo de Escazú, porque lo tenemos que usar más en la región. En 4 años, el acuerdo de Escazú fue ratificado por 16 países de América Latina y el Caribe, incluyendo varios de los participantes: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y México. Alguien preguntó por Perú en el chat, qué pasó con Perú, y Perú, si bien fue de los primeros en involucrarse en el 2018, bueno, hay argumentos escandalosos de por qué no se ratificó. Bueno, acá nosotros trabajamos el enfoque de la democracia ambiental del Acuerdo de Escazú, que no aborda directamente la minería de minerales críticos, pero sí establece los principios y mecanismos que influyen significativamente en la actividad. Creemos que, en esta democracia ambiental del Acuerdo de Escazú, el acuerdo a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Hemos hecho, amparándonos en el Acuerdo de Escazú, desde el Frente Sindical de Acción Climática, pedidos de información al Ejecutivo Nacional, que claramente no fueron respondidos, y hemos participado, bueno, fundamentalmente en las reuniones, ¿no?, de la CEPAL, que es quien coordina la implementación del Acuerdo de Escazú. Tenemos un veedor, tenemos un representante de la sociedad civil que votamos entre todos los argentinos, así que es una organización ambientalista. Bueno, creo que hay que participar, hay que difundir, hay que capacitar a los compañeros de los distintos sindicatos en la utilización de este acuerdo, porque es una herramienta más que tenemos y es súper valiosa, ¿no? Y después, algo más me dijiste. Bueno, el tema de las salvaguardas. Creo que parte en la exposición lo mencioné, ¿no? Para que el mundo sindical pueda crear salvaguardas efectivas para la minería, necesitamos que la agenda sindical trascienda la seguridad laboral tradicional, ¿sí? Necesitamos que se aborde de manera integral el impacto socioambiental de la industria extractiva en este caso. Y esto necesita medidas que tienen que proteger no solo a los trabajadores, sino a las comunidades y al ecosistema, ¿no? Algunas que mencioné, que el sindicato puede incluir en sus negociaciones con las empresas mineras, son cláusulas que exijan evaluaciones de impacto ambiental rigurosas, y que los sindicatos participen, ¿no?, en la revisión y en el seguimiento. El monitoreo ambiental conjunto, mencioné los comités mixtos, ¿no? Que estén las empresas y los trabajadores con sus sindicatos para realizar un monitoreo periódico bueno, calidad de aire, agua, suelo, ¿no?, las distintas zonas de influencia de la mina, que haya una vigilancia real, independiente en tiempo real, ¿no? El tema de los planes de cierre, negociar, que estos planes sean claros y que garanticen la restauración del ecosistema, la remediación de suelos contaminados, la gestión adecuada de los residuos y, bueno, y la transición laboral también para esos trabajadores que queden afectados, ¿no? Y bueno, el uso de tecnologías limpias que como siempre van a promover prácticas más amigables,
y que minimicen, bueno, generación de residuos tóxicos y todas estas cuestiones, ¿no? De consumo irracional de agua y energía. Algo que creo que es fundamental para que esto pase es la formación y capacitación sindical, ¿no? O sea, necesitamos que los trabajadores sean realmente agentes de cambio ambiental y para eso hay varias opciones. En algún momento se usó la figura del delegado ambiental, con autoridad y formación, pero que pueda alertar fundamentalmente de riesgos y de incumplimientos, pero esta figura no lo quieren ni los trabajadores ni las empresas, es una figura bastante polémica, así que eh, hay comités hoy ambientales, bueno, hay que trabajar fundamentalmente en la capacitación transversal del sindicato y el tema del conocimiento técnico, hay que formar a trabajadores, ¿no? Sobre los procesos de extracción, los químicos, sus impactos. Alguien mencionaba acá el tema de mercurio eh, y también hay que capacitar en legislación y en estándares internacionales, ¿no? Tenemos un convenio de la OIT, el convenio 176 sobre seguridad y salud en minas, bueno, los trabajadores perfectamente podrían conocerlo y utilizarlo, ¿no? Y bueno, y por último también lo mencioné, la necesidad de alianzas estratégicas y de participación ciudadana, ¿no? Con las comunidades locales, el diálogo social tripartito. Bueno, nosotros creo que tenemos que abogar por los dos principios rectores en materia ambiental, el principio de precaución y el principio de contaminador pagador, ¿no? Estas cuestiones creo que tenemos que poder trabajarlas un poco más. No sé si con esto respondo. Excelente, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Manuel. La pregunta que recibimos muy al momento, ¿cuáles serían sus recomendaciones al próximo gobierno boliviano en términos de gestión de los minerales críticos en el territorio, especialmente el litio? Y Bueno, también, Manuel, te pido, veo que solamente tenemos menos que 10 minutos, entonces si tienes otros comentarios de conclusión que también puedes aprovechar ahora. Gracias. sí, bueno, voy a hacerlo breve. Gracias, Emily. Sí, es una cuestión compleja, ¿no? Porque, bueno, estamos en un proceso de cierre de un ciclo, de, digamos, primer intento de instalación de políticas propiamente industriales que les había mencionado desde el Estado. Bolivia cuenta con la posibilidad de generar una industria basada en litio y ese ha sido un sueño, digamos, que se ha ido instalando en el imaginario nacional durante 17 años aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces lo que corresponde hacer es hacer una evaluación de los 17 años de estas políticas, ¿no? Digamos, de intento de la industrialización. Seguramente ha habido muchos errores, muchas falencias, limitaciones, barreras, cuellos de botella, que hay que evaluar. Así también ha debido haber algunos aciertos, algunos avances, algunos digamos, progresos en relación a la formación, por ejemplo, de recursos humanos, al establecimiento de algunas faenas y tareas específicas en operativas mineras. De alguna manera hubo una base social importante, etcétera. Entonces hay que hacer una evaluación. Lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno en relación al asunto de la transición energética es primero hacer una evaluación, una planeación estratégica y una reingeniería de los procesos de industrialización que se han instalado. No se puede tomar una buena decisión sin hacer un buen diagnóstico, una evaluación detallada, tal vez auditada de lo que se ha realizado y cómo ha resultado, cuáles han sido los resultados de este primer ensayo que ha realizado Bolivia. Bueno, y en general, lo que, digamos, siempre venimos instalando eso en el imaginario desde el CIDES, desde la universidad, es ver a estos no solamente como territorios proveedores de recursos naturales, ¿no? No son solo, como bien lo ha mencionado también Héctor, no son espacios vacíos, solamente yacimientos de recursos, sino existen culturas, existen comunidades, existen economías vivas en estos territorios, ¿no? Y también existen visiones de desarrollo, ¿no? Entonces, una cuestión que hay que poner, y con eso me gustaría cerrar, poner en consideración si es posible pensar el desarrollo de estos territorios sin litio, cómo y hasta qué punto existe o puede existir, ¿no? Esto de la autodeterminación en el desarrollo de estos territorios y localidades
en un contexto de fuerzas del mercado global que impulsan un mayor acceso a recursos estratégicos. Bueno, ahí está la tarea del Estado, ¿no? Y cómo puede velarse y cómo puede asegurarse o democratizarse realmente la posibilidad de que haya algunos lugares donde efectivamente las poblaciones puedan acceder a un desarrollo sin minería, ¿no? Digamos, ahí tenemos que acceder a la idea de que hay diversidad de visiones de desarrollo y existe pues una posibilidad de desarrollarse más allá de del extractivismo minero. Bueno, y con eso concluiría mi comentario, Elisa. Eh, Muchas gracias. Emily. Ahora quería pasar la voz a la congresista Luque. Tenemos una pregunta acá sobre los mecanismos del Estado para poder hacer frente a la minería ilegal, o si usted quiere comentar en cualquiera de las últimas preguntas que hemos escuchado y compartir unos comentarios finales. Gracias. Mire, sobre el tema de la minería ilegal, quizás sí comentar, digamos, para quienes nos escuchan en este evento, es que en el caso particular del Perú estamos en un debate político y normativo bastante fuerte sobre este tema. Em, Se ha planteado una propuesta que plantea una legalización de la minería pequeña. El problema político es que no tenemos una diferenciación clara de lo que ha significado la informal de la ilegal. ¿Cuál es el problema? Que en este momento, en el caso del Perú en particular, mucho de la economía que se mueve viene precisamente de este sector. Y eso ha significado altos impactos ambientales. El caso de Madre de Dios, que es que está ubicado al sur del Perú, ¿no? Que tiene Amazonía, que está cerca hacia el lado de Bolivia, una parte de Bolivia y una parte de Brasil, digamos, es el caso más emblemático. Y la manera como el Perú ha combatido es a través de un registro que se llama Reinfo, que en la práctica se ha mantenido por muchos años y que año a año ha permitido de que te inscribas, y si te inscribes, el Estado no te puede perseguir penalmente, no te puede sancionar, y entonces eso ha generado una especie de formalización a medias y nos ha generado el problema en el que actualmente estamos. Entonces, sí es un problema gravísimo, porque en el caso particularmente de la Amazonía en Perú, digamos, tenemos este tipo de minería y la propuesta normativa del lado del Congreso de la República ha planteado, por ejemplo, la autorización de minería fluvial, es decir, minería en ríos, cosa que no está aceptada por las poblaciones indígenas, porque las poblaciones indígenas no quieren este tipo de minería porque ya vienen además de procesos de contaminación por hidrocarburos, por temas de economías ilícitas que he hecho mención. Entonces tenemos ya, digamos, una serie de impactos acumulados. Entonces es el tema, digamos, irremediablemente sí vamos a acabar en un marco normativo, o sea, va a tener que darse porque no es posible que se terminen en esta lógica de registros que se han mantenido durante todo el tiempo, como mencionaba. El tema es de que hasta el momento ni el gobierno peruano ni el Congreso de la República, quienes están liderando este tema, han escuchado a las poblaciones indígenas, no los han escuchado, pese a que han hecho pública su posición sobre el tema. O sea, solo se ha escuchado a los sectores económicos de este lado, al sector económico grande, académicos, pero no se ha escuchado a las poblaciones indígenas, que tienen, como digo, posiciones marcadas, y ellos dicen, las poblaciones indígenas no queremos el desarrollo de esta actividad, pero además han planteado un debate un poquito más grande, que creo que lo ha mencionado de alguna manera esto. Es que ellos se plantean en la línea de que tienen que haber territorios que no estén expuestos a explotación, es decir, territorios intangibles. Este ya es un debate amplio en mi país. Nosotros tenemos una ley, de hecho, de protección de cabeceras de cuenca. Hay propuestas muy concretas de intangibilidad sobre reconocimiento de derechos de la madre naturaleza. Soy autora de iniciativas legislativas incluso sobre eso, pero hay decisiones judiciales que incluso han reconocido al río Marañón como sujeto de derechos. Entonces, este es un poco el tema que existe. En el Perú sí se va a aprobar un marco normativo, pero como vuelvo a señalar, los ejes centrales es cómo ingresa, digamos, el tema de las poblaciones indígenas, cómo es que se ratifican espacios libres de estos procesos de extracción, que así como se ha exigido, digamos, en las grandes actividades económicas, se exige de la misma manera en esta, que a estas alturas ya no se puede decir que es una economía pequeña que no mueve economía y que no genera recursos, que es fundamental, y este tema de trazabilidad, ¿no? Que es desde que sale el recurso hasta su destino final, ¿no? Eso es lo que yo puedo señalar sobre este tema.
Y finalmente quiero agradecerles a los panelistas por sus comentarios y a ustedes para su participación y las muy buenas preguntas. Muchas gracias.